En ese contexto me permito revisar lo que es la auditoría de desempeño, ¿no? La auditoría de desempeño, que por primera vez se va a realizar en el Perú. ¿Qué países realizan auditoría de desempeño en América Latina? Chile, Brasil, ¿no? Entre otros. En otros países, Estados Unidos, Gran Bretaña, México, ¿no? Entonces, el Perú lo que ha publicado es una directiva de auditoría de desempeño. Falta la publicación de su manual. Pero vamos a ver cuán interesante es y cuán aplicable es a la auditoría de seguros. Algunos autores le llaman auditoría médica, que es más profundo, más técnico. Pero la auditoría de desempeño, conceptualmente, como les he mencionado, es el examen, ¿no?, de la eficiencia, economía y calidad de la producción y entrega de los bienes o servicios, en este caso servicios de salud, que realizan las entidades públicas con la finalidad de alcanzar resultados en beneficio del cliente. En este caso, el ciudadano o la población objetiva, ¿no?, se orienta a la búsqueda de mejores en la gestión pública, considerando el impacto positivo en el bienestar del ciudadano y fomentando la implementación de una gestión para resultados, presupuesto por resultados, ¿no?, y la rendición de cuentas con transparencia. No está orientada a la identificación de responsabilidad administrativa funcional, civil o penal. Es lo que yo llamo, es una auditoría amigable, ¿no? La auditoría de desempeño va a agregar valor, ¿no?, y no se va a preocupar en identificar responsabilidades ni administrativas, ni civiles, ni penales, como vamos a ver. Asimismo, la auditoría de desempeño es una revisión sistemática, ¿no?, porque utiliza los métodos y las técnicas sociales, de la ciencia social. Aquí es algo que quisiera detenerme. En lo que es investigación social, ¿no?, hay que probar los hechos con evidencias, ¿no? Inclusive, ¿no?, hay algunas teorías de la falsabilidad. O sea, de repente alguien se equivoca y alguien tiene que demostrar, ¿no?, que esa evidencia no es la que debe ser. Entonces tiene que buscarse la mejor prueba, la mejor evidencia, de tal manera que se demuestre, ¿no?, fehacientemente que dónde están fallando los procesos, subprocesos y actividades. Ahora ya hablamos de procesos, no hablamos de unidades orgánicas. Interdisciplinaria, porque se realiza con el conocimiento de varias disciplinas académicas. En el caso puntual de la auditoría de seguros, de servicios de salud, estará integrado, pues, por médicos, por ingenieros industriales, por administradores, por economistas, por especialistas en ciencias sociales, ¿no?, y contadores, porque llevan de repente los 5 cursos de auditoría en su formación académica. Pero ahora ya existe una apertura para que cualquier profesional con conocimiento y experiencia de auditoría pueda ejercer la auditoría interna, ¿no? Asimismo, es organizada porque tanto su protocolo de investigación, ¿no?, como la ejecución obedece a un razonamiento lógico, normado con los estrictos cánones de la investigación social aplicada. Fíjense y tengan muy en cuenta que la auditoría de desempeño tiene, en todo momento vamos a estar viendo que tiene relación con la investigación de ciencias sociales. ¿Cuán seria es, no? Por eso se le va a exigir a los auditores especializados en esta materia de desempeño mucha capacitación, ¿no?, demasiada capacitación. En esto, profesionales de la Contraloría General de la República del Perú han tenido que, mediante convenios, capacitarse en la Contraloría General de Chile, ¿no? Chile, para que se hagan una idea, la Contraloría General de Chile
le pidió al OCDE, al Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, que le revise sus procesos a la Contraloría de Chile, con la finalidad de que ese órgano rector de control de Chile tenga la autoridad para registrar los procesos, sus procesos y actividades de todas las entidades públicas de la República del Sur del país. Entonces, debemos reconocer que Chile no tiene más experiencia en lo que es auditoría de desempeño. Como toda auditoría, tiene que ser independiente porque no deben intervenir intereses ajenos, ¿no?, al grupo, a la comisión de auditoría. En todo momento debe primar la objetividad y la razón, ¿no? Entonces, por ética, si un auditor ve comprometido su independencia de criterio en una comisión de auditoría o en un grupo de trabajo, lo que debe hacer es abstenerse en participar en la auditoría donde tenga un familiar o una persona que le produzca conflicto de intereses, ¿no? Entonces, la auditoría es objetiva porque trata de analizar cualquier hecho, ¿no?, que cualquier persona, ¿no?, con la suficiente objetividad, ¿no?, mediante la obtención de evidencias, ¿no?, le permitan concluir, ¿no?, sobre determinados hechos sin sesgos, ¿no?, sin participaciones de personas interesadas en que el informe salga de alguna manera, ¿no? La evaluación, tanto la planificación, la ejecución como el informe, en todo momento el auditor debe aplicar esa capacidad objetiva de imparcialidad en el examen de los hechos, ¿no?, en las 3 etapas de la auditoría. Propositiva también es una revisión propositiva, la auditoría de desempeño, porque toda la búsqueda, ¿no?, todo este trabajo, ¿no?, en las prácticas gubernamentales va a tratar de en todo momento de agregar valor a la sociedad, al Estado, ¿no?, y principalmente a los beneficiarios. Entonces, no va a ser esa auditoría que va a buscar identificación de responsabilidades administrativas, civiles y penales. Ese esfuerzo más bien lo van a orientar a que su examen conlleve a recomendar mejoras, ¿no?, en un contexto de mejoras continuas teniendo como un marco el mejoramiento de las políticas públicas, ¿no? Asimismo, es comparativa porque mide el impacto social de la gestión tanto con entidades del país, por ejemplo, en el caso de ustedes, del sistema del Seguro Integral de Salud, me mido con el Ministerio de Salud, me mido con eSalud. ¿Y por qué no un benchmarking internacional? Una comparación con una institución similar de otro país, de Chile, Brasil, México, ¿no? Entonces, es comparativa, ¿no?, a cualquier ámbito, de tal manera que también podamos recoger buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas deben replicarse. Entonces, ¿qué dimensiones tiene de desempeño tiene este tipo de auditoría? Entonces, hemos hablado de la eficacia, eficiencia, economía y calidad, ¿no? Vamos a brevemente redefinir, porque muchos de ustedes ya en su formación académica, en su formación, ¿no?, en su mismo ejercicio profesional, ¿cuántas veces han aplicado el término eficacia para un plan operativo, para evaluar un presupuesto, ¿no? Pero para la auditoría de desempeño, la eficacia es el logro de las metas, objetivos establecidas o resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos metas? Hay documentos de gestión, tenemos el plan operativo,
tenemos el presupuesto, ahora por resultados. Tenemos los planes estratégicos a mediano plazo, ¿no? Multianuales que le llaman, o lo que es más, algunas entidades tienen lo que se llama trabajo de prospectiva o de escenarios futuros. En el Poder Ejecutivo existe lo que es el Plan Bicentenario, el Plan Perú 21, ¿no? Que es un plan 2011 al 2021, ¿no? Que es revisable, sí es revisable. Que tuvo algunas fallas en su origen, sí, pero ya tenemos por lo menos un horizonte, ¿no? Pero no nos olvidemos que la metodología para realizar planeamiento estratégico a 3 o 5 años es diferente cuando realizamos un trabajo de prospectiva o de escenarios futuros, ¿no? Ya es mediante otros métodos, como el método Delphi o de los expertos. Bueno, es proyectarse a escenarios futuros. Entonces, los objetivos deben estar claramente establecidos en los planes operativos anuales. Y estos, a su vez, deben estar alineados a los planes multianuales. Y estos, a su vez, deben estar alineados, en el caso del Poder Ejecutivo, al plan bicentenario, ¿no? Hay otros poderes del Estado que tienen su plan, por decir, 2009-2018. Ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? Luego tenemos también la eficiencia, que es la relación entre la producción de un bien en comparar y los insumos utilizados, ¿no? O sea, buscar que optimizar, ¿no?, el uso de los recursos. Ahí también debemos tener medidas tanto nacionales como internacionales. La economía es la capacidad de administrar óptimamente los recursos financieros, o sea, tratar de comprar más, ¿no?, con la misma cantidad de dinero, pero sin afectar la calidad de los bienes y de los servicios. Y finalmente, este término, valga la redundancia, calidad, que son los estándares de los servicios prestados a la población, los cuales expresan, entre otros, términos de oportunidad, características técnicas de supervisión. A estas alturas, ya para entrar a definir cuál es el objetivo de la auditoría de desempeño. A ver, auditoría de desempeño, auditoría de seguros, de salud. O sea, ¿dónde voy a medir si mi servicio es óptimo cuando haga una auditoría de desempeño? Las encuestas que voy a tomar, aparte de revisar todo la estructura organizacional, por procesos, subprocesos, ¿no?, actividades, ¿no? Mi mejor medición es cuando yo realice las encuestas. En el caso de los servicios de salud, a la población que ha sido atendido con el servicio. Ahí les voy a preguntar, ¿no? ¿La atención que ha recibido ha sido oportuna? ¿Ha sido de calidad? ¿Ha recibido buen trato? ¿No? ¿El costo es razonable? ¿No? Entonces, en esa encuesta es clave para hacer una auditoría de desempeño, ¿no? La encuesta que yo le haga al usuario, al cliente, así como en el sector privado, ¿no? Entonces, el hecho de que sea no subvencionado o un servicio público no quiere decir que debemos prestar un servicio, ¿no?, que no reúna los estándares de calidad, ¿no? Entonces, la auditoría de desempeño va por esa línea, ¿no? Como vamos a ver. El objetivo es determinar si la institución pública obtiene los resultados esperados. Eficacia. ¿Es efectivo o no? Si la operación es fiel al diseño de la política pública, hay eficiencia. Y si los costos, tanto de la operación como de los resultados, son los generalmente aceptados en una racionalidad de mercado, economía. O sea, costos razonables, ¿no? La compra de medicamentos, ¿no?, compra de equipos a precios razonables, ¿no?, que el precio guarde relación con el bien que estamos comprando para que nos sirva como infraestructura, para que preste servicios. Igual en los medicamentos, ¿no? La auditoría de desempeño se ocupa básicamente de examinar las 3C, eficacia, eficiencia y economía. Además, toma en cuenta las 3C, calidad del servicio,
ciudadano usuario o beneficiario o cliente y comportamiento de los actores. Los actores en la parte operativa, ¿no? Los profesionales en medicina y en la parte de apoyo, ¿no? Los profesionales y servidores en las áreas de administración, contabilidad, logística, tesorería, ¿no? Y además también en los procesos estratégicos, la alta dirección, ¿no? La alta dirección. ¿Qué más tenemos como objetivos? Determinar el logro de los objetivos asociados a la entrega de bien o servicio público, como los procesos críticos y factores que podrían estar limitándolos. O sea, tenemos que hacer un examen a los procesos, subprocesos y actividades. ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿No? ¿Por qué mi servicio no llega oportunamente? O de repente no tengo los medicamentos oportunos, no tengo los equipos que me permitan prestar el servicio a los pacientes que lo necesitan. Entonces, ¿no? Verificar esos procesos, subprocesos, actividades, encontrar las actividades críticas, consecuentemente identificar riesgos para mitigarlos y aplicar los controles o las medidas correctivas. Establecer si los controles realizados por el gestor, el funcionario de los procesos críticos, de producción y de soporte, producción, ¿no? Los profesionales de medicina, soporte, la administración del bien o servicio, son adecuados principalmente si proveen información necesaria, los sistemas de información, las historias clínicas, ¿no? Esas historias clínicas que deben estar, ¿no? Lo más sin enmendadura, lo más claro posible, y si está utilizándose los procesos en la toma de decisiones. Establecer si la obtención, utilización de los insumos, recursos humanos, financieros, equipos y los procesos del bien o servicio se realizan de manera eficaz, eficiente, ¿no? Económico y de calidad. Entonces, a estas alturas ya tenemos que diferenciar, ¿no? Una auditoría de desempeño y una auditoría, la anterior, la tradicional de tipo funcional. ¿Cómo eran las auditorías antes, no? Evaluábamos, ¿no? Por separado, en este caso, los servicios médicos, las funciones de planificación, de administración, de tesorería, de registro contable, ¿no? De mantenimiento, ¿no? Ahora no, con la auditoría de desempeño el enfoque es transversal. O sea, por decir, el servicio prestado al usuario de salud, ¿no? Termina como producto en el servicio. Pero ¿dónde se inicia? Se inicia en los planes estratégicos. Ahí se señala cuánto es el presupuesto anual de la institución y qué es lo que se espera para el próximo año. Incrementar la cantidad de usuarios o pacientes atendidos, ¿no? Y para eso necesitamos un mayor proceso, un mayor presupuesto u optimizar los procesos. Optimizar los procesos. Entonces tengo que identificar aquellas actividades que no me agregan valor para poder examinarlos y aplicar controles, ¿no? Así como también actividades. Entonces, este análisis de la estructura de la intervención pública, ¿no? Que son conjuntos de acciones u operaciones que realizan las entidades públicas con la finalidad de lograr un resultado en el ciudadano, la cual es expresada a través de la cadena de valor. La cadena de valor, ¿no? La cadena de valor es una teoría administrativa moderna, ¿no? Publicada y cuyo autor es Michael Porter, ¿no? Porter, quien, o sea, por primera vez habla de que en la cadena de valor, en una institución, en una empresa, existen los clientes internos y los clientes externos, proveedores internos y proveedores externos. Pregunto,
¿Cuál será el principal producto? Y ya se define lo que es insumos y lo que es productos. ¿Cuál será el principal producto del SIS? El principal producto ¿no?, del Seguro Integral de Salud es el servicio de salud. ¿Y quiénes serán sus clientes? ¿No? Finales, ¿no? Son las personas atendidas que están dentro del ámbito de su atención. Y para que se lleve a cabo ese servicio, ¿qué procesos, qué actividades tienen que desarrollarse? Desde la planificación, ¿no?, desde las compras, ¿no?, desde los pagos, la parte financiera del presupuesto, ¿no?, hasta el registro contable y también la atención, obviamente, el core de negocio, el principal proceso son los servicios profesionales de los médicos, ¿no?, quienes finalmente prestan el servicio, pero atrás de esta parte del proceso donde están, ¿no?, el servicio médico, hay proveedores de servicios. Como ustedes ven, hay clientes internos y hay proveedores internos. Entonces, la teoría de Porter tiene ese concepto, ¿no?, que ya no es como antes, que hablamos de clientes solamente para empresas, ¿no?, y no para servicios, ¿no? Entonces, hay que definir bien los clientes internos, ¿no?, los productos, los proveedores internos, proveedores externos, ¿no? Entonces, esta auditoría de desempeño se fundamenta en esta teoría de Porter y, consecuentemente, ¿cómo está relacionado en la gestión pública? Con la aprobación de esta política de modernización de la gestión pública aprobada con este gobierno en enero del 2013, ¿no? Esta política de modernización de gestión pública tiene fundamentalmente 4 ejes. ¿Cuáles son? Gestión por procesos, presupuesto por resultados, el servicio meritocrático y la administración del conocimiento. La administración del conocimiento. Entonces, si la gestión está estructurada de esa manera, la auditoría de desempeño también, en su planificación, en su ejecución y en su informe, debe tener el mismo esquema, ¿no? Entonces, en lo que es la cadena de valor, ¿no?, de una intervención pública, podemos apreciar aquí, ¿no?, lo que les he comentado, ¿no?, cuál es mi resultado final, cuál es mi resultado específico, qué producto o servicio presto, qué actividades realizo y qué insumo necesito. Vamos a revisar uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, tenemos lo que es uno que esté relacionado a un servicio. El primer ejemplo. Primero, en la estructura, el insumo son los bienes y servicios necesarios y suficientes para realizar la actividad. En la actividad es una acción sobre una lista específica y completa de insumos, ¿no?, que en conjunto con otras actividades garantizan la obtención de un producto, y el producto son los bienes y servicios que resultan después de todos los procesos, y hay resultados específicos y resultados finales. Vamos a ver un ejemplo. En el caso de la partida de nacimiento, RENIEC, ¿no?, ¿qué actividades realiza para obtener la identificación de un ciudadano? Registro y generación del documento nacional de identidad. Ahora, desde un bebé, desde que nace, ya tiene su registro. Entonces, ¿qué producto se obtiene? Una identidad y entrega del DNI. ¿Cuál es el resultado específico? Incremento de la población con acceso de identidad, ¿no? Y mi resultado final es acceso ejercido de los ciudadanos. El resultado final es más holístico, más macro. Por ejemplo, en el caso de los servicios de educación, un kit de materiales educativos, ¿no?, con
como insumo, ¿no? Esta entrega oportuna de materiales educativos me permiten que estudiantes de educación básica regular cuenten con material educativo. ¿Y cuál es mi resultado específico? Logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular, o sea, en primaria y en secundaria de instituciones públicas. ¿Qué se obtiene a nivel macro? Mejora de los logros de aprendizaje en educación básica. Cuando hablamos de educación básica es primaria y secundaria. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que quede claro, ¿cómo trabaja la cadena de valor, ¿no?, de la teoría de Michael Porter? Que dentro de la institución debemos identificar insumos, proveedores, luego actividades que realizo para obtener productos, y estos productos deben atender a un segmento de clientes con la finalidad de que este valor agregado contribuya al desarrollo del Estado peruano, ¿no? Entonces, en esa línea está el resultado final, una línea más macro, y el resultado específico es más micro, ¿no?, más sectorial. Ahora bien, con relación al proceso integral del control de desempeño, como en todo tipo de auditoría, ¿no?, tenemos las tres grandes etapas: la planificación, ejecución y elaboración de informe. En el caso de la auditoría de desempeño vamos a tener una siguiente, ¿no?, que se da también en las otras auditorías, pero que tiene una relevancia importante, es el seguimiento de las recomendaciones. Desde el punto de vista técnico, ¿no?, en la etapa de planificación o de planeamiento, se va a elaborar una matriz de planeamiento y un plan de examen, ¿no? Para elaborar un plan, todo plan responde a un diagnóstico. Consecuentemente, esta matriz de planeamiento debe contener información muy al detalle, muy analítica, ¿no?, relacionada a los riesgos y a los procesos críticos encontrados en la institución o en la entidad, ¿no?, de seguros, ¿no?, llámese en su evaluación en la parte de procesos estratégicos, en los procesos operacionales o en los procesos de soporte. De tal manera que este plan de examen, ¿no?, permita, ¿no?, una ejecución que me conlleve a obtener resultados, lo cual se va a revelar en una matriz, ¿no? Y después de aplicar las técnicas y procedimientos de auditoría, ¿no?, de acuerdo a cada análisis, a cada proceso identificado o a cada riesgo, ¿no?, se va a obtener un informe preliminar en la etapa de ejecución. En la elaboración del informe, ya en esta etapa, este informe preliminar, ¿no?, previo control de calidad, se elabora el informe final. Para los auditores, el producto o donde se mide la calidad del equipo de auditoría que ha participado en este examen es mediante el informe final. Es la carta de presentación de una comisión de auditoría, llámese de la Contraloría General de la República, del órgano de control institucional o de una sociedad de auditoría, considerando, ¿no?, que el Sistema Nacional de Control, ¿no?, está conformado por esos tres órganos, ¿no?, de control. Y elaborado el informe final, ya se obtendrá un plan de acción, ¿no? Ese plan de acción es para corregir las desviaciones encontradas, ¿no? Entonces, o los resultados no favorables encontrados.
Y en el seguimiento de recomendaciones habrá un plan de comunicación. Aquí hay un cambio. Aquí, cuando se van a formular las recomendaciones, se van a formular conjuntamente con los funcionarios, con los gestores, para que ya no exista esa situación de que tengo recomendaciones que son inaplicables, ¿no? Entonces, al prepararse las recomendaciones conjuntamente los auditores con los gestores, entonces las recomendaciones van a ser totalmente aplicables y al final se elabora un informe de cierre del seguimiento. Entonces, este es el valor agregado de la auditoría de desempeño, ¿no? Todo un planeamiento, un trabajo de ejecución con obtención de evidencias mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, ¿no? Se elabora un informe preliminar, finalmente un informe, ¿no? Y se elabora el plan de acción para adoptar acciones correctivas. Y estas recomendaciones o acciones correctivas, ¿no?, van a consensuarse gestores con auditores, ¿no? Y habrá un informe de cierre de seguimiento. Vamos a apreciar mejor, ¿no?, el proceso integral del control de desempeño, ¿no?, que comprende el examen y el seguimiento. En la etapa del examen de desempeño, en la etapa de planeamiento, ¿qué actividades vamos a realizar? Elaborar el estudio inicial, ¿no?, lo que hemos visto al comienzo de esta exposición. ¿Con qué comencé? ¿No? Examinando la misión, la visión, los objetivos, las responsabilidades, la organización, el organigrama, ¿no? Entonces, ese estudio inicial, cuál es el core del negocio, ¿no?, cuáles son los principales servicios, ¿no?, qué actividades desarrollan, ¿no?, inclusive estadísticas, ¿no?, cuántos pacientes se han atendido de tal o cual enfermedad y cuál es el presupuesto, ¿no?, institucional y a su vez por cada segmento de la entidad. Luego, elaborar los criterios del examen, cuáles son las unidades de medida, ¿no? Si queremos ver si queremos mejorar, ¿no?, o incrementar la cantidad de pacientes, tengo que tener una estadística de años anteriores, ¿no? ¿Cuántos pacientes atendí, ¿no?, de tal enfermedad, tuberculosis, por decir, en el año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015? ¿Cuánto fue mi presupuesto? ¿No? Si el presupuesto es por resultados, para que a mí me asignen mayor presupuesto, tengo que mostrar eso, resultados, mayor pacientes atendidos, ¿no? Entonces, elaborar los criterios del examen, las normas que me van a permitir medir los criterios, describir el problema del examen, como una investigación social, como lo hemos dicho al inicio, ¿no? ¿Cuál es el problema general y cuál es el problema específico, ¿no? Formular las preguntas del examen, o sea, ¿a qué preguntas debo responder en la etapa de ejecución? En el planeamiento debo plantear preguntas concretas, ¿no?, como en la investigación social, ¿no? Tengo mi problema general y mis problemas específicos, ¿no? Luego, definir el objetivo general y el objetivo específico de la auditoría de desempeño, de la misma forma que una investigación de ciencias sociales. Identifico mi problema, identifico mi objetivo, identifico variables, ¿no? Identifico variables, ¿no? Objetivo general, objetivo específico. Definir el alcance del examen. ¿Cuál va a ser mi alcance? ¿Toda la entidad? ¿Un determinado proceso? ¿No? ¿Qué periodo? 6 meses, 1 año, ¿no? El alcance es, ¿no?, los límites del examen.
elaborar la matriz de planeamiento, ¿no? La matriz de planeamiento, que es un análisis detallado de procesos críticos, de riesgos identificados, considerando como riesgo todo evento que al ocurrir va a afectar el logro de los objetivos institucionales o el logro de un determinado proceso. Eso es importante, tener claro qué es un riesgo, ¿no? Entonces, dar a conocer la información de la matriz de planeamiento a los auditados, elaborar el programa del examen, aprobar el plan del examen. El programa del examen son los procedimientos detallados por cada riesgo identificado. Una vez que identifico riesgos, tengo que aplicar mis técnicas y procedimientos de auditoría que me permitan, ¿no?, demostrar cuál va a ser el impacto del riesgo identificado, ¿no? ¿Va a ser un riesgo alto, un riesgo medio, un riesgo bajo, ¿no? Debo medirlo. O sea, en lo que es gestión de riesgos, en lo que es administración de riesgos, debo planificar el riesgo, debo identificar el riesgo, debo analizarlo, debo darle un valor al riesgo para poderle dar una respuesta a esos riesgos y recomendar controles y recomendar medidas correctivas, ¿no? Asimismo, elaborar el programa del examen y elaborar y aprobar el plan del examen, ¿no? Nuevamente acá hablamos de plan. Siempre la palabra plan responde a un diagnóstico. Para que ustedes puedan apreciar la importancia y el cambio en una auditoría de desempeño. No es una auditoría cualquiera, es una auditoría de performances, es una auditoría de resultados. Antes en el Perú se ha hablado de auditoría administrativa, pero que quedó en el papel. En la década del 90 se habló de auditoría de gestión, ahí estaba en el manual de auditoría gubernamental, pero se vio y se realizó muy poca auditoría de gestión. La auditoría de desempeño considero que es un tipo de auditoría que va a ayudar a optimizar el uso de los recursos y a mejorar los servicios, ¿no?, para tener un Estado, ¿no?, más eficiente, más orientado al servicio al ciudadano, ¿no? Entonces, estos 130.000 millones de presupuesto aprobado para el año 2015, qué interesante será ver cuál ha sido su desempeño, ¿no? ¿Qué han hecho todas las instituciones del Estado peruano con estos 130.000 millones de soles? Han cumplido sus metas y objetivos, pero metas y objetivos identificados como debe ser, no como se ha venido realizando en el Perú, que se vienen copiando planes operativos, ¿no?, y aprobando para el 2015, se copia el plan operativo del 2014, y a su vez ese plan operativo del 2014 aprobado y ejecutado fue una copia del plan operativo 2013, y así sucesivamente, y como hemos copiado, un plan operativo aprobado del 2015 responde a una realidad de los años 2005, 2006, o sabe Dios qué año, no, desde qué año venimos copiando, sincerando cuáles son las reales metas, objetivos y las necesidades de las entidades. Entonces, la auditoría de desempeño le va a poner, ¿no?, la atención, ¿no?, en los procesos, subprocesos y actividades reales y actuales de las entidades. En el resultado de esta etapa de planeamiento tendremos una matriz de planeamiento, todo un formato con un plan de examen, ¿no?, con un plan de examen que va a permitir pasar a la siguiente etapa de ejecución. En la etapa de ejecución también se van a realizar actividades como análisis de la información y obtener la evidencia. Para el auditor, no, obtener evidencias es obtener pruebas. Y para obtener pruebas, no, por decir de que en el caso del servicio médico, ¿no?,
hay algunas demoras en las atenciones, ¿no? Por razones que se necesitan analizar, ¿no? De repente un inadecuado registro del paciente, ¿no? Hay un tiempo promedio de atención del profesional médico al paciente, ¿no? O que el paciente fue a la farmacia y no encontró el medicamento recetado. Entonces, ahí tiene que haber sistemas de información, ¿no? Que estén actualizados, ¿no? Y que permitan tener los medicamentos en tiempo oportuno. Entonces, para obtener esa evidencia, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ¿no? Aplicar una de las técnicas de auditoría, la observación. Luego, realizar el análisis, ¿no? Y también las encuestas, o sea, tomar encuestas, ¿no? A los pacientes, en este caso, o a los clientes, o a los beneficiarios. Entonces, esta matriz de resultados, ¿no? Este análisis de información en base a evidencias, a pruebas que nos permitan afirmar en el informe, ¿no? Lo que hemos encontrado, porque en la auditoría de desempeño, por sus características, no puede ser una redacción poética, sino tiene que ser una redacción que esté documentado, que esté evidenciado, que los abogados le llaman medios probatorios, ¿no? Los auditores le llaman evidencias, documentos, ¿no? Que permitan sustentar nuestras opiniones o nuestros informes. Elaborar y validar la matriz del resultado, ¿no? Esa matriz del resultado tiene que ser validado y elaborar el informe preliminar. En este informe preliminar van los productos resultantes de la planificación y la ejecución de la auditoría de desempeño. Presentar y remitir el informe preliminar a la gestión, a la administración, para que puedan, ¿no? También opinar sobre el producto del auditor de desempeño. ¿Qué resultados se tienen a nivel de ejecución? La matriz de resultados, valga la redundancia, y el informe preliminar. Entonces ya, como se puede apreciar, ¿no? Al término de la fase de ejecución de la auditoría de desempeño tenemos un informe preliminar. En la siguiente etapa, ¿no? Ya donde se va a evaluar los comentarios recibidos de los funcionarios auditados, examinados, ¿no? Dentro del enfoque de desempeño, de performance, de resultados, ¿no? Esos comentarios nos van a permitir mejorar nuestro informe de tal manera que su elaboración tenga una redacción más fina, ¿no? Que cumpla los principios, ¿no? Y las normas de la etapa del informe. ¿Cuáles son? La claridad, ¿no? La objetividad y también decir lo sucinto, lo suficiente, ¿no? Y concreto en el informe. Entonces, los informes deben ser ordenados, ¿no? Para que la alta dirección, ¿no? Puedan apreciar los productos de la auditoría de desempeño. Entonces, este informe debe ser remitido finalmente y recibir un plan de acción. O sea, como ustedes pueden apreciar, después del informe recién se elabora el plan de acción, ¿no? O sea, aquí hay dos productos en esta etapa del informe: el informe final y el plan de acción. El informe final vendrá, pues, o contendrá su introducción, sus comentarios, sus conclusiones, y en el plan de acción es ahí donde vienen las recomendaciones. Este plan de acción, en la cuarta etapa, que está separado así en todo el proceso de la auditoría de desempeño, el seguimiento de recomendaciones. O sea, el plan de acción son las acciones que debe adoptar la gestión para corregir todos los resultados, ¿no? De la auditoría de desempeño, ¿no? Que no están dentro de la performance esperada. Entonces,
En esta etapa de seguimiento de recomendaciones ya se afina y se elabora el plan de acción y se ejecuta y se comunica, ¿no? Se realiza el seguimiento del plan de acción y hay un plan de comunicación. Como le dije, primero se elaboran las recomendaciones auditores con los gestores, de tal manera que la implementación sea totalmente viable. Aquí, como le repito, no hay lugar a decir tu recomendación, señor auditor de desempeño, no es aplicable. No, acá vamos a participar funcionarios y auditores, de tal manera que la recomendación esté estructurada y probada para su aplicación. No, una vez que se realiza el plan de comunicación de las recomendaciones, terminamos con un informe de cierre de seguimiento, ¿no? Al final tienen que implementarse todas las recomendaciones, 100%, ¿no? Y debemos culminar con el informe de cierre de seguimiento. A estas alturas quiero comentarles, ¿no?, en cuanto a la metodología del curso, como les dije al inicio, ¿no?, de que tenemos 5 foros, ¿no?, los cuales van a ser los siguientes. El primer foro es evaluación de políticas públicas. Para ello, la universidad les está publicando un material. Análisis de políticas públicas, también, ¿no? El tercer foro, auditoría de desempeño, ¿no?, bien definido, ya tienen el material. Luego, ¿qué es la evaluación?, ¿no? Es importante definir el concepto de evaluación en auditoría de desempeño, ¿no? Evaluación es valorar un proceso, valorar una actividad, ¿no? Entonces, si tenemos claro qué es la evaluación, o sea, cuando hablamos de evaluación educativa o de la evaluación del alumno, tenemos que asignarle una nota. Igual acá también en auditoría de desempeño tenemos que darle un valor, ¿no? Y luego, en el último foro, ¿no?, que ya va a ser más completo, es la relación de la auditoría de desempeño con la auditoría de seguros, ¿no? Entonces, he querido desarrollar en detalle lo que es la auditoría de desempeño aprobada, ¿no?, mediante una directiva por la Contraloría General de la República. Vamos también a ayudarnos con la lectura publicada por la universidad, que es un libro de origen mexicano, ¿no?, lo que es evaluación de políticas públicas y puntualmente lo que es auditoría de desempeño, ¿no? Entonces, con este material teórico y las exposiciones, ¿no?, vamos a desarrollar los foros de tal manera que podamos interactuar, ¿no?, sesión por sesión, ¿no? Quiero saber, ¿no?, cómo ustedes procesan la información teórica con la exposición del docente, de tal manera que obtengamos eficacia en el conocimiento y de esta manera el curso contribuya a su formación en este diplomado en salud, ¿no? Vamos a continuar con esta parte de la auditoría de salud, ¿no?, más en detalle. He querido en la sesión 1 y la sesión 2, ¿no?, definir, ¿no?, los conceptos básicos, ¿no?, de lo que es auditoría de salud, así como revisar también lo que es auditoría de desempeño ligado o asociado a la institución a la cual ustedes pertenecen, ¿no? Tanto revisando su misión, su visión, ¿no?, sus objetivos estratégicos, así como sus responsabilidades de acuerdo a la información
en el portal y bueno, he tenido la grata, la grata experiencia de compartir con varios equipos, grupos, ¿no?, de participantes de vuestra institución, ¿no?, y he ido conociendo un poco más, ¿no?, de su organización. Quisiera también conocer algo más porque entiendo que el rol que ustedes tienen dentro de la política de salud, dentro del sector salud y dentro del Estado peruano es importante por el tipo de servicio, ¿no?, prestado a la ciudadanía. Por el día de hoy nos vamos a quedar, ¿no?, en esta parte. Espero sus participaciones, ¿no?, en los foros que se van a ir publicando paulatinamente. Gracias.